Bueno, pues hola a todos y a todas. Vamos a dar hoy una pequeña clase, la primera de estas que os voy a intentar organizar, si es posible, y la vamos a dar sobre la antigua Grecia. Entonces, os voy a pedir que hagáis lo siguiente, que cojáis el libro, que lo abráis por la página 234. Dadle a la pausa mientras lo vais preparando, coged también algo de papel, un bolígrafo y si tenéis una conexión a internet también cercana, eh, pues utilizadla. Si no tenéis una conexión a internet o no lo podéis hacer a la vez, pues intentad buscar un mapa del mar Mediterráneo o un mapa de Europa actual que tengáis por ahí para que tengamos todos los materiales necesarios. Dadle a la pausa, buscad los materiales y empezamos. Bien, vamos a ver la civilización de los griegos. La civilización de los griegos es la que viene después de Mesopotamia y después Egipto, nos queda Grecia y nos queda Roma, ¿vale? Los griegos son muy importantes, porque nosotros ahora, nuestra civilización ahora, lo que nosotros somos, viene de lo que inventaron, la mayor parte de ello, estos señores griegos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la filosofía que utilizamos nosotros viene de los griegos. El arte, que a nosotros nos gusta, la belleza. ¿Os acordáis de las Venus de Willendorf, aquellas que nos parecían a nosotros feas? A nosotros nos gusta otro tipo de arte. Pues ese viene del que inventaron los griegos, que es el que nos parece a nosotros, que es el más bonito que hay. Nosotros cuando vemos algo que decimos qué bonito es, estamos diciendo qué bonito es, pero en plan griego. ¿Qué más heredamos nosotros de los griegos? Pues muchas palabras, muchísimas palabras en español, sobre todo en la ciencia, que utilizamos siempre que nos hacemos una endodoncia, por ejemplo. Estamos hablando griego, porque endo en griego quiere decir dentro. Hasta el sistema político que utilizamos nosotros en España y en casi todo el mundo, que es la democracia, viene del griego. Demos quiere decir pueblo, cracia quiere decir gobierno. Democracia, gobierno del pueblo. Así que nos preparamos y vamos a empezar viendo a los antiguos griegos. ¿Quiénes eran y dónde vivían? Página 234. Coged el mapa del Mediterráneo o ir a Google Maps, dadle a la pausa si es necesario y seguimos. ¿Ya lo tenéis todo? Bien. La civilización griega se desarrolló en muchos sitios distintos. Empezó en lo que ahora mismo es el país Grecia, que es una península, que es la península balcánica, y en las islas de alrededor, como veremos después, sobre todo en Creta. Pero desde ahí los griegos se fueron extendiendo por un montón de islas y un montón de territorios y luego ya por zonas de continente. Primero fueron las islas del mar Egeo. Buscad por favor el mar Egeo, darle a la pausa si es necesario. Y las islas del mar Jónico. Cuando ya tuvieron colonias y ciudades griegas, que luego veremos, en las islas del mar Egeo y en las islas del mar Jónico, fue el momento de seguir. Fueron a Asia Menor, lo que ahora es Turquía, mirad hacia el este, hacia la derecha del mapa, donde fundaron un montón de ciudades, algunas todavía hoy están presentes, y luego se fueron al Mediterráneo occidental, es decir, para el otro lado. Y bueno, pues eran muy buenos navegantes, porque estamos hablando de hace 3000 años y llegaron nada menos que a las costas de lo que ahora es España, donde fundaron también varias colonias muy importantes, como después veremos. Todo este mundo de los griegos nunca fue un país. Es decir, nunca existió Grecia como existe España o como existe Portugal o como existía el Imperio Romano. Pues los griegos no. Los griegos iban más a su aire. Entonces ellos, al mundo donde había griegos, le llamaban la Hélade. Idlo mirando en el libro a la vez porque voy siguiendo el libro, ¿eh? Si tenéis que darle a la pausa, le dais. La Hélade, con H. ¿Vale? Entonces, ¿qué era para ellos la Hélade? Pues un montón de territorios donde vivían griegos y vivían en ciudades que eran independientes entre ellas y en pueblos, nunca tuvieron un ejército propio, ni una bandera, ni nada, cada uno vivía a su aire, cada ciudad vivía a su aire, pero todos hablaban griego, todos tenían cultura griega, todos adoraban a los mismos dioses, todos tenían más o menos las mismas costumbres. Y cuando un ciudadano de una ciudad griega se encontraba con otro de otra ciudad griega, decía, tú y yo somos parecidos, aunque yo sea de Esparta y tú seas de Corinto o de Megara o de Atenas o de Rosas, que estaba en la actual Cataluña. ¿Vale?
Recordemos esa palabra, la Hélade, que sería el mundo griego, no un país. Entre ciudad y ciudad podía haber ciudades de otras civilizaciones, ¿eh? Que cuando llegaron los griegos aquí y montaron sus colonias, había ciudades ya fenicias, por ejemplo, y había ciudades de los iberos. ¿Vale? Bueno, ¿qué les pasaba a los griegos? ¿Por qué esta manía de fundar colonias por todas partes? Pues lo veremos también en su momento, pero resulta que las tierras de Grecia son tierras muy montañosas. Y si son muy montañosas, hay muy poco sitio para cultivar. Y si hay muy pocas tierras para cultivar, hay poca comida. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en cuanto te crece un poquito la población, no hay tierras para todos, no hay comida para todos. Entonces, ¿qué se hace? Pues te montas en un barco, te piras y formas otra ciudad por ahí donde encuentres un territorio. Por esto los griegos siempre, siempre, siempre se dedicaron muchísimo al mar. El mar para ellos era vital, porque de ahí sacaban pues pescado y mariscos y cosas de estas para comer, pero también sus vías de comunicación, porque claro, en Grecia con tanta montaña era muchísimo mejor ir de una ciudad a otra si se podía por mar, ¿eh? Sus vías de comunicación, su comercio, su defensa también cuando tuvieron guerras, ¿vale? Así que por favor, revisad este mapa que tenéis en la página 234, donde se ve el inicio de la civilización griega y luego ya veremos cómo se van extendiendo por ahí. Pero ya sabemos un poquito más de estos amigos míos que son los griegos. Pasamos ahora, dentro de la misma página, de la 234, a las etapas de la historia de Grecia. Mirad, igual que en Egipto teníamos el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, en Grecia vamos a tener tres grandes etapas. La primera, que sabemos muy poco, se llama la edad arcaica. Arcaico es una palabra que quiere decir muy viejo, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, que se ha quedado así como tal. Yo ya estoy empezando a ser arcaico porque voy teniendo una edad. En la época arcaica sería de los siglos más o menos 9 a 6 antes de Cristo. Y viene a coincidir con el imperio nuevo de los egipcios, si os acordáis. Mirad lo de Egipto también, porque alguna relación van a tener a veces. Luego tendremos la época buena, la época clásica. Esta va a durar un siglo y medio. Siglo V antes de Cristo y parte del cuarto. Y aquí es donde los griegos lo petan. Sobre todo Atenas. Es donde ya van a perfeccionar el arte, perfeccionar la filosofía, perfeccionar la política. Los siglos V y IV van a ser los mejores de la historia de Grecia. Esos son uno de los que me gustaría a mí poder ver por una ventanita si se pudiera hacer un viaje en el tiempo. Cuando ya termina la época clásica, nos vamos a una tercera época que se llama la época helenística. La época helenística que nos va a durar desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, que ya llegan los romanos y lo lían todo bastante. Durante esta época helenística, bueno, el arte se va a empezar a volver un poco así ya más complicado, la filosofía va a seguir muy, muy, muy hacia adelante, pierden un poquito la esencia, pero ganan sobre todo en tierras y ganan en muchas cosas, porque durante esta época va a haber un señor que se llamará Alejandro Magno, nos vamos acordando, Alejandro Magno, que quiere decir Alejandro el Grande, que el tío se va a poner a conquistar cosas, a conquistar, y este sí va a hacer un imperio griego, ¿vale? El imperio de Alejandro, que va a conquistar Egipto, va a llegar hasta la India. Con 33 añitos había conquistado el tío desde Grecia hasta la India y todo Egipto, y luego murió allí en la India, ya os lo contaré en su momento. Así que fijaos, repito, tres etapas, miradlo en el libro: época arcaica, época clásica, que es la que a mí más me gusta, y época helenística, que es cuando ya la cultura griega se parrama por todo el Mediterráneo y llega hasta Asia. Ahora vamos a pasar a la siguiente página, 235, para verla brevemente, porque ahí tenemos el origen de la civilización griega, cómo empezó esto, ¿no? Id mirando, porque resulta que hubo dos pueblos que fueron los que, digamos que empezaron a montar estas cosas. A mí los que más me gustan son la primera, la civilización cretense. La civilización cretense se desarrolló en una isla que hay en el Mediterráneo, que es la isla de Creta. Si tenéis el mapa a mano, es el momento de darle a la pausa y buscar la isla de Creta. Y si podéis, a la vez en Google Maps o en imágenes, id buscando imágenes de la isla de Creta. Y mirad sobre todo un palacio. El palacio de Cnosos. Lo tenéis escrito en el libro, Cnossos.
ahí vivía un rey mítico que era el rey Minos. Por eso a la civilización cretense se le llama también minoica, ¿vale? Y según la leyenda, según la mitología, el rey Minos tenía un palacio tan enorme que era el laberinto, y ahí guardaba a un monstruo para que le cuidase el tesoro, que era el toro de Minos, es decir, el Minotauro. Se supone, según la antigua mitología, que el palacio de Knossos, ese que vais a ver en internet, era el laberinto donde vivía el Minotauro, que sabéis que era esa especie de monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, y que luego fue derrotado, esto ya lo veremos, por un héroe que se llamaba Teseo, que utilizó para ello, para no perderse, un ovillo que iba el tío allí desenrodando. Yo siempre he pensado que si se le rompía el hilo, lo llevaba claro luego para volver. Pero bueno, al final, según el mito, lo consigue. Echadle un vistazo a la civilización cretense o minoica. Le gustaban mucho los toros, además, una de las deportes que hacían era saltar por encima de los toros, no los mataban porque los adoraban a los toros. Mola mucho. Otra de las civilizaciones anteriores a los griegos sería la civilización micénica. No me confundáis minoica con micénica. Esta ya está en el continente, son unos pueblos que vinieron del norte y empezaron ya a construir algunas ciudades, la más importante Micenas, claro. ¿Dónde tenéis ahí en el libro una puerta que se conserva? La puerta de los leones. Yo le echaría un vistazo, la tenéis en el libro, y si no, pues siempre la podéis buscar en internet. Vale, pues ya tenemos la presentación de los griegos y ahora nos vamos a las siguientes páginas, que son las páginas 236 y 237. Dadle a la pausa si es necesario, como siempre, porque vamos a completar esta clase viendo la época arcaica. Y en el próximo vídeo ya os pondré la época clásica y la época helenística. Y después ya veremos el arte, la filosofía, muchas cosas de los griegos. Vale, vamos a la época arcaica. La época arcaica, recordad que eso quiere decir muy antiguo, es de los siglos XII a 8, más o menos. Y es contemporánea del Imperio Nuevo, de los egipcios, recordamos eso también. Empieza con una época que no sabemos mucho de ella, más o menos del siglo XII al siglo VIII, más o menos, que se le llama la época oscura. ¿Y por qué le llamamos época oscura? Pues porque no tenemos prácticamente nada y no sabemos por qué. No hay casi restos arqueológicos, no hay nada escrito o casi nada, así que sabemos muy poquito. Pero lo que sí sabemos es que ya en el siglo VIII, y seguimos en la época arcaica, empiezan a aparecer ciudades-estado. Y aquí hay que parar. ¿Os acordáis de los mesopotámicos que tenían unas ciudades, Ur, Uruk, Babilonia, que les llamábamos ciudades-estado porque cada ciudad era como un pequeño país? Bueno, pues esto es lo mismo. Van a aparecer ciudades que los griegos les llaman polis. P-O-L-I-S. Mirad en el libro. Polis. Polis en griego quiere decir ciudad. Y a nosotros nos han llegado un montón de palabras que vienen de polis. Porque fijaos, ¿quién gobierna la ciudad? El político. ¿Y quién cuida de que haya orden y seguridad en la ciudad? La policía. Y un montón más, Los metros, las ciudades que tienen metro es el metropolitano. Bueno, pues estas ciudades, las polis, cada una tiene su muralla, un terreno alrededor grande con granjas y cosas así, y tiene sus propios gobernantes, sus propios símbolos, su propia moneda, sus propias leyes. Lo único que tienen en común unas con otras es que son de la Hélade, es decir, que hablan todos griego y creen los mismos dioses y tienen más o menos la misma cultura. Al principio, en las polis, quienes mandan son un grupo de personas, que son los que tienen más dinero o más poder, que en griego se llaman aristoi. Está en el libro, Aristoi. Cuando necesitéis, hacéis la pausa. De aristoi viene la palabra aristocracia, que es como la nobleza, la gente que mandaba antes, los reyes, los príncipes, los condes, toda esta gente, ¿vale? Al principio en casi todas las ciudades empezaron a mandar los aristoi y empezó a destacar una ciudad, que ya veremos en su momento, una polis, Esparta. Los espartanos vivían para la guerra. Ya veremos luego muchas cosas de los espartanos y puede que os recomiende una película. Sin embargo, hacia el siglo más o menos VI, antes de Cristo todo, hay una crisis.
hay demasiada población, mucha gente se va a tener que ir, como veremos después, y los que se quedan en algunas ciudades se rebelan contra estos aristoi. Y en algunas ciudades aparece un nuevo sistema de gobierno, el gobierno del pueblo, la democracia. Y la ciudad que lo va a hacer mejor va a ser Atenas. Mirad en la página 236, donde tenéis un montón de polis, un montón, y había muchas más. Atenas, Esparta, Corinto, Megara. Idlas mirando y os acordáis sobre todo de Atenas, la democracia, y de Esparta, la aristocracia. Esparta, la guerra; Atenas, el arte y la filosofía. Y cuando había que hacer guerra también se hacía guerra, cuidadín. Bien, ya tenemos el montón de polis que se están creando al final de la época arcaica. Pues al final de la época arcaica es cuando empieza la expansión griega fuera del territorio. Os he dicho que en el siglo VI había una crisis, ¿vale? Los que se quedaron fueron los que montaron democracias en algún sitio. Pero ¿y los que se fueron? Pues los que se fueron cogían un barco, lo llenaban de gente, de provisiones, armas, y tiraban. Normalmente hacían una navegación que se llama de cabotaje. La navegación de cabotaje es que el barco nunca pierde de vista la costa, va bordeando la costa. Porque no tenían instrumentos para orientarse en mar abierto, se podían perder. Así que tardaban muchísimo en llegar a los sitios, pero era bastante seguro porque siempre sabían dónde estaban. Vale, pues al principio empiezan a esparramarse, empiezan a irse hacia, primero, hacia las costas más cercanas, primero hacia el oeste y luego hacia el este. Hacia el oeste pues montan muchas colonias en Asia Menor, en el Mar Negro. Hacia el este llegan hasta las costas españolas, lo que ahora es España, que pues no era nada, ¿no? ¿Qué buscaban? Pues buscaban siempre un sitio cerca del mar, en la costa, para poder tener un puerto y poder seguir comerciando con su ciudad antigua, con su ciudad de procedencia. Buscaban a ser posible que hubiera una colina, una montañita, para poder montar ahí la ciudad, que se defiende mejor porque nunca sabías qué vecinos ibas a tener. Buscaban agua, naturalmente, tenía que haber agua dulce. Y buscaban también tierras fértiles. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, pues en la colonia que montaban se dedicaban a comerciar con la gente de los alrededores, a cultivar también, a mandar productos a su antigua ciudad y a traer productos y venderlos desde esa antigua ciudad. Y algunas todavía existen de esas ciudades griegas y otras ya no, pero tenemos los restos, como veremos. Así que claro, todas estas colonias eran independientes entre sí, cada una hacía lo que le daba la gana. Lo único que sabían es que formaban parte de eso que os he dicho antes, que se llamaba la Hélade, la civilización griega. Y claro, esto provocó un enorme intercambio cultural. Desde la península ibérica hasta Asia, los griegos fueron llevando su cultura, su religión, su lengua, su filosofía, sus tradiciones, que se fueron mezclando con la de los pueblos que estaban allí, entre otros los iberos, por ejemplo, o muchísimos más. Bien, esto, para terminar un poco el tema de la expansión griega, por favor, mirad en el mapa de la página 237 y veréis que llegan a todas partes. Y para terminar, os sugeriría que buscarais en internet imágenes de las dos de las colonias, porque fundaron muchas, que fundaron aquí. Una de ellas se llama ahora mismo Rosas y la otra se llama Ampurias. Entonces buscad, por favor, colonia griega Rosas o colonia griega Ampurias y veréis un montón de imágenes de cómo están ahora mismo esos yacimientos que fueron antiguas colonias griegas. De momento nada más. Espero que os haya resultado interesante y os pondré unos ejercicios sobre esta clase. Miradlo bien, que me tenéis que mandar, y si esto va bien, pues seguiré grabando clases mientras estemos en cuarentena. Muchas gracias.